Seguimos. Tenemos a Packer que nos habla desde el centro de Europa, Alemania. Qué bonito Alemania. ¿Cómo está Alemania, Packer? Uf. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? No veo... Aquí está tu presentación. Ahí Aquí estás, sí. Ahí está, bien. A ver, yo lo que os he dicho antes, estoy muy bien porque hace mucho sol, estoy muy contento, pero... Hace más calor, bastante más calor en Alemania ahora mismo que en Londres. 27 grados, así que llevamos una semanita así, pero bueno, siempre tenemos aquí la buena cervecita, que eso es una... Por cierto, a todos los que me preguntan, porque la gente me pregunta por mi nombre no es alemán, es austriaco, ¿vale? Lo digo porque siempre me preguntáis. No hablo alemán tampoco. Sí, correcto. Pero... Tu nombre sería, tu apellido sería el apellido de favorito del Capi, ¿no? Porque significa vino en alemán. Sí, correcto. Y luego el juez, ¿no? Catador de Exactamente. vinos. Exacto, catador de vinos. Pero que la gente pregunta, ¿eres alemán? Y digo, no, la familia es austriaca, no, nada que ver. Sí, pues... Bueno, aquí en Alemania yo llevo ya 4 años. Me tuve que venir por mi mujer, ¿no? Mi mujer es alemana y nos vinimos por aquí porque le ofrecieron un traslado aquí y yo me vine con ella. Y bueno, es una experiencia distinta porque desde España tenemos una imagen de Alemania que una vez que estás aquí, por lo menos, yo siempre hablo desde mi perspectiva. O sea, luego obviamente supongo que otra gente tendrá otras experiencias, pero yo no lo veo como pensaba, ¿no? Al final hay muchas cosas que ahora os contaré que no era lo que yo me esperaba, ¿no? Porque al final tenemos aquí una imagen de una Alemania productiva, una Alemania que se dedica a trabajar, serios, y bueno, a ver qué os cuento por aquí, ¿no? Entonces, llevo como 4 años aquí, es cierto que 2 años han sido, bueno, ayer hice 4 años, de hecho, 2 años han sido de COVID, ¿no? Encerrado en casa, y luego también con home office, ¿no? Trabajando desde casa gran parte, por lo tanto, a ver, tengo visión de Alemania, pero está un poco limitada también. Entonces, aquí os he puesto un mapita de Alemania, ¿no? Porque al final tú puedes hablar de Alemania, pero no es igual Alemania en todos los sentidos, ¿no? Por un lado tenemos lo que yo diría como la parte más agradable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que sería el sur, donde tenemos sol, hace un calor de 40 grados en invierno, y hay 40 grados en verano y en invierno, pues, quitando la parte sur-sur de Baviera, así que hay, yo sé, 15 centímetros de nieve, pero, por ejemplo, donde yo vivo, nos ha nevado 2 días en el año. O sea, que tampoco... Y en estos 4 años a lo mejor me ha nevado 7 veces. O sea, que tampoco... No es la Alemania... ¿En qué ciudad estás, entonces? Yo estoy en Heilbronn, que está ahí en Baden-Württemberg. Como podéis ver, la tercera región con más PIB. Y está en el sur. Es el que es de color azul. Ahí abajo, el sur. Cerca de Austria. Sí, bueno, estamos a... creo que son 3 horitas o así, pero aquí, como tenemos el autobahn, que podemos ir rápido, aunque el autobahn que siempre está llena de obras, ¿no? Que es la autopista, que no tiene límite de velocidad, pero como siempre está llena de obras, siempre hay límite de velocidad. Entonces es algo muy raro. Y puedes ir a 210, que no lo recomiendo, y de pronto una señal de 60. Y claro, a ver cómo frenas. Pero bueno, por eso siempre que vas en un camino largo, siempre hay accidentes por todos lados. Pero bueno, a ver, está muy bien, tiene sus ventajas, las carreteras están muy bien, lo único que no es velocidad ilimitada por todos los lados. Hay que tener un poco de cuidado. Entonces, claro, aquí tenemos 2 partes de Alemania, una parte que es más rica, ¿no? Que sería como la parte del sur, y luego la parte del norte, que es como... La parte del este es como un poco más pobre, pero bueno, más o menos está todo unificado. También podemos ver que hay sitios, el Saarland o Bremen, que son ciudades... O sea, Saarland no, pero Bremen y Berlín son ciudades-estado, que son en sí una propia región, bueno, estado, ciudad Bundesland, ¿no? Que es como una propia comunidad, la propia ciudad. Y Hamburgo también, creo que son las 3 que hay. Y bueno, al final lo que sí que es cierto que en toda Alemania tenemos un problema que supongo que Mr. Timbits también tendrá, que es eso, es oscuridad o luz. Entonces aquí, por ejemplo, ahora pues a las 5 ya hay luz y a las 9:30, 10 tenemos luz, pero en invierno, espera,
4:30 ya hay oscuridad. Entonces, Sí, sí, vitamina D en invierno. Sí, de hecho, a los Es que niños alemanes se les exagerados, recomienda darles vitamina D desde que nacen. Sí. El Londres está más al norte que Baden-Württemberg y no es para tanto, de verdad. Pues aquí sí, ¿eh? O sea, yo no sé qué combinación hay, pero ya a las 4:30 en invierno, es que ya no puedo No, sí, hacer sí, nada. que tienes razón, pero digo que no es para tanto. A mí me afecta mucho, ¿eh? Me afecta muchísimo. Pero claro, eso A mí también depende del tipo de persona. A mí también. Yo tuve depresión mi segundo año aquí, muy fuerte, con los estudios se vio que mi vitamina D estaba por los suelos, así que yo termino agosto y empiezo con vitamina D y ahora paro. Más que yo soy valenciano, ¿no? Entonces ahí tenemos sol todo el año, menos cuando llueve a ríos, pero llueve a cántaros, pero sí, tenemos mucho sol y mucha temperatura agradable, entonces por eso creo que a lo mejor me afecta más. Pero bueno, aquí podéis ver una representación más o menos de la renta per cápita que no está distribuida equitativamente, ¿vale? Entonces, por eso, si alguien quiere venir a Alemania, no es lo mismo, tiene que mirar bien en qué región va a estar. ¿Sabes? Porque la gente habla mucho de Hamburgo, por ejemplo, que es una región, sí, es rica, está aquí en el puesto número 9, pero, por ejemplo, todo el tiempo está lloviendo todo el día, ¿sabes? Entonces, cada uno tiene que... Cuando tenía un grupo de música, uno de los conciertos que di fue en Hamburgo en enero. Uf. No lo recuerdo con cariño. Eso fue bonito, eso sí. Y bueno, aquí en esta diapositiva os he puesto también dónde están las principales empresas, ¿no? Entonces, claro, podéis ver que las empresas están muy concentradas en la zona oeste. En el Rin, ¿no? Todo eso va siguiendo el Rin, ¿no? ¿A que sí? Sí, por el Rin. Es que antes sí que se utilizaban mucho los ríos como transporte fluvial y, claro, pues allí es donde se concentran las principales empresas, ¿no? Y claro. Empresas muy grandes aquí en Alemania, obviamente, se supone que es la locomotora de Europa, y podemos ver, por ejemplo, Volkswagen, bueno, todo el grupo es la número 1, luego tenemos el Lidl. Ahí no aparece, no sé por qué no aparece, la verdad, pero es un grupo muy grande aquí, Lidl más Kaufland, que podéis ver. SF, Bayer, hay una cosa muy curiosa. ¿Veis cómo están todas las empresas como colocadas y que hay una forma que es como un donut alrededor de Berlín que está vacía? Sí. Hay un concepto en alemán que es Tal der Ahnungslosen, que es el Valle de los Despistados, que es los sitios donde cuando Alemania estaba bajo el régimen soviético, donde no llegaba la radio. Y puedes ver perfectamente que son los sitios que estaban menos avanzados, porque básicamente no se enteraban de lo que estaba pasando a su alrededor, y son los que menos emigraron, los que menos avanzaron y demás. Puedes ver perfectamente dónde está esa zona en este mapa. Luego os comentaré algo de eso, que es algo... un punto negativo en Alemania. Pero, bueno. Aquí más que nada eso, podéis ver las empresas donde se concentran. Y os he puesto el Lamborghini porque es del grupo Volkswagen. Y al final, como todos somos Lambo Puente, ¿no? Lambo, los alemanes. Luego, pues bueno, aquí tenemos los puntos positivos de vivir en Alemania. Los he querido separar así un poco, ¿no? Por ejemplo, en oportunidades laborales, salario mínimo de 12 euros la hora, lo que te posibilita mucho el ahorro. Algo que también nos comentaba antes Mr. Timbits, ¿no? Que pasa en Canadá, que falta mucho personal cualificado. Entonces, claro, aquí están intentando atraer inmigrantes como sea. Y lo que pasa es que la mayoría de inmigrantes que vienen suelen ser refugiados de guerra. Por ejemplo, ucranianos, creo que fue en el año 2022 en torno a 1 millón de ucranianos. El 50% de los que hubieron, creo, de los inmigrantes que vinieron, creo que eran sirios o algo así. Entonces, claro, no suele venir gente con estándares educativos europeos, que no quiero decir ni que sean mejores ni peores, pero aquí sí que estamos intentando, o sea, lo que sí que intenta el gobierno alemán es atraer mano de obra como sea. Y bueno, la gente quiere emigrar mucho a Alemania porque tiene muy buenas prestaciones sociales, que luego os comentaré. Luego también la seguridad laboral es bastante amplia. Es muy difícil que te despidan aquí, tiene que estar muy justificado. Y luego algo también muy importante para mí, por lo menos, es que tienes muchas vacaciones. O sea, muchas vacaciones, por ejemplo, yo tengo 30 días de vacaciones al año y 30 días laborales.
Es que no son como los 30 días naturales. Y luego tienes los festivos, tengo los mismos festivos que tengo en España, que son 12 o algo así, pero está bastante bien. Y otro punto importante es la desgravación de impuestos, que te puedes desgravar impuestos de lo que quieras. Por ejemplo, yo que sé, puedes incluso desgravarte impuestos por buscar trabajo. Bien. Según los currículums que envías a ofertas de empleo, puedes desgravarte, creo que dan 5 euros por currículum o algo así. Pero tampoco entiendo mucho de esto. Esto lo lleva todo mi mujer porque como está en alemán, no entiendo nada. Así que, ¿qué más tenemos? Prestaciones sociales. O sea, es increíble. O sea, decíamos el cheque bebé, ¿no?, que había en España. Pues aquí tenemos, también nos dan un cheque bebé, pero todos los meses. Luego, por ejemplo... Oye, Packer, una pregunta. Sí. ¿Tú crees que ya tendremos aquí más o menos 100 likes? Pues no lo sé, ¿eh? Yo esperaría alguno más. Sobre todo el que llegue hasta aquí, por lo menos que le dé, que ya que ha estado todo este tiempo. Yo creo que deberían dar unos likes y suscribirse, ¿no? Y que se metan al canal de Discord para hablar con nosotros. Yo, si llegamos a 200 likes... Teniendo en cuenta que esto lo hemos grabado un sábado por la mañana, faltan likes, está claro. Bueno, depende. Para unos es por la madrugada, otros es por la mañana, otros estamos ya a media tarde. Esto, claro, está grabándose por todo el mundo, desde Canadá, Polonia, España. Estados Unidos. Pues bueno, pues así, aparte de darle like, suscribirse y todo eso... Darle like. Ese like. Cosas importantes, eso, las prestaciones sociales, conciliación familiar. Yo, por ejemplo, he tenido ahora una hija y mi mujer ha tenido un tiempo de Elternzeit, que se llama aquí, antes, y que nació. Mi hija nació en septiembre, pues hemos tenido paternidad, la tenemos hasta noviembre. O sea, yo ahora mismo estoy en casa, pagado por el Estado, ¿no? Puedes llegar incluso a un máximo de 1.800 euros. O sea, que no es una cantidad nada desdeñable. Y puedes estar, pues eso, un año de paternidad cubierta por el Estado, además que te pagan un sueldo, mientras tanto. ¿Cómo? Perdón. Es más de un año de paternidad. Sí, más de un año, los dos padres. Sí, y además que yo cuando se lo conté a mi empresa, súper bien visto. O sea, no es como que te miran mal. Estoy, oye, lo siento, me tengo que ir porque no tenemos familia aquí ni nada. Y ellos, no, pero que lo siento de qué, ni te preocupes, que eso está bien, no sé qué. O sea, prestaciones sociales a nivel familiar, increíbles. Luego, curioso, porque luego son los que tienen el índice de nacimientos más bajo de Europa, casi. A lo mejor para eso, por eso las ponen, ¿no? Porque quieren que la gente tenga hijos. Aquí tenemos exactamente muy parecido a eso. Tenemos 1 año y medio que puede cogerla cualquier parte de la familia y o sea, tanto el padre o como la madre o los dos combinados, y es a un 70% de tu sueldo. Canadá quiere mucho a sus canadienses, a sus pequeños niños canadienses, porque como queremos aumentar población, hay aquí mucha incentivo para eso. Sí, aquí la verdad es que esto a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Pero bueno, luego veremos su parte negativa también. A los estudiantes también les dan créditos que luego solamente tienen que devolver el 50%. O sea que la verdad es que fomentan mucho las políticas sociales, ¿no? Y luego también hay subvenciones para la gente que se queda sin trabajo, les dan una casa y les dan un sueldo. Por eso los inmigrantes que vienen les ponen a todos casa y les ponen sueldo. Mínimo, pero bueno. O sea, por debajo de los 12 euros, creo, pero eso no estoy muy seguro. Pero sé que pueden optar a una casa sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que tienen que rellenar un montón de burocracia a tope. Pero una vez que lo rellenas, lo tienes. A ver, los ponen casas prefabricadas de normal, porque tampoco hay tantas casas aquí, pero bueno, te dan un alojamiento. Y luego, ¿qué más tenemos? Alimentación. Obviamente, la comida alemana no es como la comida española, pero tenemos una cervecita buena, distinta y barata. Aquí podéis ver, por ejemplo, es un supermercado, pero una oferta de el litro de cerveza a 0,76. Con sueldo alemán. Sí, con sueldo alemán. Por eso, que es que el sueldo es muy superior y los gastos, por lo menos en supermercados, son más o menos como en España. A lo mejor un poco más altos, pero hay muchas ofertas y
se puede ahorrar. Como diría Mr. Timbit, se puede ahorrar mucho. Luego también tenemos la fiesta de la salchicha, que le llamo yo, porque aunque suena un poco mal, pero es que aquí tenemos 20.000 salchichas, que encima se enfadan como las digas mal. Tenemos la Weisswurst, la Blutwurst, la Rotwurst, la Bierwurst, la de Nuremberg, la de Thüringen, la Bockwurst, o sea, y hay miles más. Claro, al final, como te equivoques de salchicha, vas mal. Porque hay unas rojas, otras blancas, otras... no sé, un lío. O sea, ¿puedes tener un altercado con la suegra, por ejemplo, si te equivocas con la salchicha? Sí, mi Si suegro te se pide enfadó. una de Thüringen y te presentas con Sí, otra. mi suegro se enfadó porque le dije, quiero una Bratwurst. Y me empezó, ¿pero roja o blanca? Y yo, pues, yo qué sé, la típica. ¿Pero la típica cuál es? Y yo, a ver, yo qué sé, no sé, ponme la que quieras. Yo quiero comerme una salchicha. Y claro, se ofenden. O sea, eso es sagrado. Hay que, vale, hay que Eso como la cerveza. temas salchichas, ir con mucho cuidado. Salchichas y cervezas es una locura, porque luego tienen de trigo oscura, la oscura de por sí, la Heller, la Export, un lío. Y además que son expertos, ya veis, luego tienen los Biergartens, que son como los barecillos al aire libre, donde te viene el hombre este con todas las cervezas. Y sobre todo conoceréis el Oktoberfest, que no sabemos por qué, pero es en septiembre, aunque sea hombre, pero bueno. Y sobre todo el de Múnich es el más famoso y ahí las jarras estas que se van más, que son de 1 litro, vuelan. O sea, increíble. Y luego también, la gente no lo sabe, pero en Alemania nació el kebab, en Berlín. La gente se piensa que es turco o griego o a saber, pero el kebab original nació en Berlín. Solo por información. Hombre, por la población turca, pero nació en Berlín. Ahí ya no lo sé, pero sé que el original, que me lo recuerda mi mujer todos los días, es de Berlín. Así que aquí la salchicha del kebab y la cerveza son grandes cosas. Es lo mismo que el curry tikka. La currywurst. Es un plato... No, me refiero, el curry tikka es un plato inglés que la población india creó en Inglaterra. Pero es un plato inglés porque nació en Inglaterra. Que lo hicieron inmigrantes indios no quiere decir que no nació en Inglaterra. Sí, o sea, aquí es típico, ¿no? Al final tenemos un montón de kebabs y eso. Y luego el bretzel, que habéis puesto en una imagen. Así que para mí estos son los puntos más positivos. Obviamente hay muchos más, pero bueno, en un pequeño resumen. Y luego, por otro lado, tenemos los aspectos negativos, ¿no? Por un lado, no sé, tenemos un idioma que me parece completamente... No quiero decir ninguna palabra para que no me echen del país, pero me parece es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, un numerito, ¿vale? Te quieres decir un numerito y tienes aquí el 999.999, ¿sabes? Y esto es el 999.999, pero claro, como lo juntan todo, te puedes escribir y te pierdes. O sea, yo que soy un distraído me dejo S, me dejo todo. Luego las declinaciones, todo tienen genitivos, activos, dativos, no sé. Yo la primera... ¿Tú tu día a día es más en inglés que en español o que en alemán o cómo estás? A ver, yo trabajo por una empresa internacional, en un sitio internacional, a un departamento internacional basado en números. Y fui sin saber casi alemán, o sea, muy poco. Pues creo que me han hablado en inglés 3 veces. La gente habla inglés, pero la gente no quiere hablar en inglés, por lo menos con los que yo me junto. O saben sí, porque, por ejemplo, en Holanda, que sí que todo el mundo habla inglés, está como, ¿sabes? Les ven como cutres por ello. Se ríen de eso. Sí, ¿tú hablas alemán, pues? Ahora me ha tocado hablar alemán, pero lo hablo como lo hablo. O sea, que podría hablarlo mejor. La verdad, no soy... Pero trabajo el día a día es alemán. Pero sí que es cierto que es una de las cosas que me sorprendió negativamente, que me esperaba que la población, o por lo menos donde yo estoy, hablase más inglés. Que no me importa que me hablen en alemán, pero si es algo importante y ves que no lo entiendo, pues que me hablen en inglés. O sea, pero bueno, también es cierto que bueno, hay gente que sí que se esfuerza en hablar en inglés, pero tenemos una visión desde España como que Alemania es un país que sabe inglés perfecto. Y yo la que tengo no es la misma. Y lo que sí que es cierto es que son un poco cuadrados porque, por ejemplo, las frases tienen estructuras y en muchas frases
el significado va al final. Es decir, te empiezan a contar una frase entera y la última palabra a lo mejor le cambia el significado al 100%. Pero como tú no hagas una frase con la estructura correcta, les cuesta mucho adaptarse y entenderte. Son poco flexibles. Eso sí que es cierto. Pero bueno, todo se aprende. Luego, así como el sistema social os había dicho antes que está muy bien, ¿qué problema hay? Que falta personal. Y como falta personal, pues por ejemplo, todo lo que son las guarderías, todos los días sale, pues todos los días no, pero una vez por semana mínimo sale en el telediario que falta personal en las guarderías, que tienen que cerrar guarderías, que la gente no las encuentra, o sea, que no encuentra guardería. Por ejemplo, para mi hija, cuando la tuvimos, nos apuntamos a la guardería y nos dijeron que tendríamos que habernos apuntado antes de que naciese y antes de planificarla. O sea, tú cuando vas a planificar un hijo deberías ir a la guardería. O sea, es algo increíble. Yo no lo entiendo. Los niños de penalti allí se quedan sin guardería. Mira tu cara, Packer. No, yo flipé. A mí cuando me dijeron, no, es que tendrías que haberlo hecho hace 9 meses. ¿Cómo voy a hacerlo hace 9 meses si no sabía ni que estaba embarazada mi mujer? Así que, pero bueno. Luego tenemos también impuestos ilógicos o totalmente ilógicos, como un impuesto de solidaridad, se llama algo así, que es el de solidaridad, ¿no? Con el este y el oeste. Y entonces viene a colación a lo que había dicho antes Wayne, esa zona este que se supone que es más pobre, pues llevan con un impuesto especial que creo que es sobre el 5,5% del sueldo, este año lo han modificado un poco, que es para eso es pasta. La unificación alemana. Sí, pero el impuesto ese tenía una caducidad, o sea, deberían de haberlo quitado hace 3 o 4 años, creo que era, pero no lo han quitado. Y también estuvieron preguntando que dónde había ido. 5% de tu sueldo es una barbaridad. Sí, es una locura. Luego, también si estás apuntado a la iglesia, da igual la iglesia que sea, tiene un impuesto especial, en torno a un 8 o 9% de tu sueldo también. ¿Qué? Sí. Y hay gente que... Cuando me llegó mi primera nómina y le pregunté a mi mujer, oye, ¿qué es esto de iglesia evangelista, no sé qué, que me están quitando no sé cuánta pasta? Y me dijo, que automáticamente te han apuntado a la iglesia evangelista. Perfecto. Sí. Oye, pero eso te puedes desapuntar. Sí, te desapuntas, pero como no lo sepas, te van a pasar los meses. La televisión también tiene impuesto, ¿verdad? Ese es otro impuesto muy bonito, que es por tener televisión, tienes que pagar, no sé si eran 50 euros cada 3 meses o 50 euros al mes, no estoy muy seguro, creo que cada 3 meses. En Inglaterra son 6 libras a la semana. Por tener antena. O sea, no, por tener posibilidad de tener televisión. Es decir, si tú tienes una toma, tienes que pagar. Pero si no tienes toma de televisión de antena, ¿no? Pero entonces entienden que sí que la tienes. Es decir, tienen que ir a YouTube. Para ver YouTube tengo que pagar la mierda de impuesto este. En principio no deberías, pero lo tienes que pagar. O sea, te lo cobran. Porque es imposible. En Inglaterra son radio o televisión. Pero si no, 6 libras a la semana si ves la BBC. Pero claro, ¿cómo demuestras tú que alguien está viendo la BBC? Porque tú puedes decir, no, yo tengo una televisión, pero nunca veo la BBC. Entonces, asumen que si tienes una televisión, como tienes la posibilidad de ver la BBC, te toca pagar. Y si no, empiezan a mandarte cartas amenazantes y a perseguirte por tener la licencia de televisión. Aquí te lo cobran y luego ya ven. Luego también, por eso digo que son impuestos ilógicos, o sea que se pagan bastantes impuestos. O sea, los impuestos creo que estaban en torno a 45, según lo que cobres, ¿no? Pero en torno al 45, entre el 14 y el 45%, según los tramos, más o menos. Y bueno, más aparte otras cosas extras. Y también un punto que le encanta al Wayne, los activistas. Están plagados de activistas de estos que se pegan al suelo y ya han habido varios casos de muerte porque ambulancias no han podido ir, o sea, no han podido pasar. O sea, al principio la gente estaba un poco a favor, pero ahora sí que es verdad que ha cambiado la mentalidad y están hasta las narices de los activistas, que es normal. Pero bueno. Y luego también mucha hipocresía política, ¿no? Ya lo hemos visto todos, ¿no? El precio de la energía, qué alto que está, pero te cierro las centrales nucleares. No quiero energías fósiles, pero utilizo las minas de carbón. Pero bueno, supongo que eso es como en todos los lados. Así que también mucha burocracia, o sea, documentación súper compleja y muy difícil de entender para alguien que no habla alemán.
Y el punto que a mí más me ha afectado son los tópicos, que tú te crees que no, pero yo cuando llegué lo primero que me dijeron es, oye, que aquí no hacemos siesta. Y yo, ya, pues yo en el trabajo tampoco hago siesta, ¿sabes? Y luego me dijeron, pero en España ¿qué trabajáis? De 9 a 2, ¿no? Y luego hacéis siesta y os vais a casa. ¿No? O sea, yo he trabajado muchas más horas en España que aquí. Y es verdad, un punto muy positivo de aquí, yo, por ejemplo, trabajo hasta las 5, pues a las 5 la gente se va. O sea, y no te miran mal, pero siempre te dicen, oye, vete para casa, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pero te puedes quedar, hacer horas extra, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que a las 5 la gente recoge, o a la hora que les toque. Luego un punto... Oye, ¿tú ves esa productividad germánica? Claro, aquí viene el siguiente punto, ¿no? Los españoles pensamos que los alemanes son los más productivos que hay. No, yo no lo pienso, pero... Bueno, en general se piensa... Nos insultan diciéndonos que no somos productivos, pero yo te pregunto para saber si es así o no. Sinceramente, yo cuando llegué y vi que en el equipo, donde yo trabajaba en España, éramos 3. Y llegué aquí y vi que eran 9 y no llegaban a las cosas, empecé a plantearme cosas sobre la eficiencia alemana. O sea, al final, tú les preguntas a ellos y ellos creen que son súper eficientes. A mí aquí cuando me piden algo, me lo piden para dentro de una semana. En España me lo pedían para el día siguiente. Claro. Al final también depende de la empresa, depende de las personas, pero toda esa imagen que tenemos como idolatrando a los alemanes, para nada. Y muchas veces yo creo que tenemos el problema que en España pensamos que somos menos de lo que somos. Y bueno, mucho en España se hace una política de descrédito y de destrucción de cualquier tipo de orgullo nacional y espíritu nacional y amor por la... Ciprés, te puedo garantizar que las políticas de auto-odio en Alemania y en Inglaterra, si no son igual de grandes que en España, cerca lo están. No lo son, porque en Alemania nadie les insulta diciéndoles que son menos productivos que los rusos o que los... Eso es un insulto que se popularizó en la televisión y nosotros hemos permitido. O sea, ningún político tiene derecho a decir, porque te está faltando al respeto. Y además es mentira. Claro, porque nadie le ha dicho ningún tipo de nada a Inglaterra por hacer el Brexit. De estúpidos a racistas para arriba. No. Pero eso, las políticas de auto-odio son básicamente una constante de todo Occidente y en Europa más. Yo creo que no. Yo personalmente creo que más que productivos, lo que pasa es que no hay valor añadido. Y no hay valor añadido porque no hay márgenes. Claro. Y porque no hay capitalización. Exactamente. Entonces, todo esto es la rueda. Porque, claro, si tú tienes una compañía, no sé, tipo Ferrari, que tiene un valor añadido pues, bestial, por lo tanto, tiene unos márgenes bestiales. Tú puedes ser la hostia de vago, que total, ¿sabes? El agua sube y te cubre los costes. Pero, claro, cuando tienes una industria no productiva con bajo valor añadido, pues los costes ya se empieza a ver los problemas, ¿sabes? ¿Sí me entendéis? Sí. Y eso es lo que yo opino que pasa, porque yo veo a los españoles que llegan aquí y, ostras, aquí hay dos tipos. El que es señorito y se hunde y no hace nada y no quiere nada. O B, somos unas bestias de trabajar. O sea, esto es así. Y yo lo que veo cuando voy a España y veo mi entorno y mis amigos y lo que sea, pasa lo mismo. Tienes los dos. Tienes el Peter Pan, que no va a hacer nada, y tienes los que están trabajando como esclavos, porque es que sí, como el valor añadido es tan pequeño de sus compañías o sus márgenes son tan pequeños porque el Estado les mete un leñazo o lo que quieras o lo que sea, tienen que producir como una bestia. Ups. Sí, no sé. Yo lo que veo es que los españoles nos ninguneamos mucho y, sin embargo, no vemos lo que hay fuera. Por ejemplo, los alemanes sí que creen que trabajan bien. Entonces, es algo que
No digo que no trabajen bien. Exacto, pero... exacto. Eso de que el autoodio es igual en todas partes es falso, güey. Totalmente falso, porque los españoles a día de hoy no se ven a sí mismos nada positivo, nada. Solo que son buena gente y que se lo pasan bien. Y buen clima. Yo creo que Y buen hay un poco clima. de Y en cambio, yo estoy absolutamente convencido, porque he trabajado con gente del extranjero y con españoles, que tú coges una empresa, una pyme española, la sacas de España, te la llevas a Hamburgo y te follas en un ambiente de negocios, sí. Pero a base de bien, o sea, te los follas por delante y por detrás, porque los españoles con muchísimo menos gente sacan muchísimo más rendimiento, y si tienen que meter 12 horas, se las meten. Sí, correcto. Que los empresarios de aquí, bueno, diría que se aprovechan, pero es que tampoco es que las empresas de aquí les sobre nada, porque la competitividad aquí es brutal, porque somos unos miserias. Bueno, nadie tiene un puto duro, hay que matarse por cualquier cosa. Pero tú coges una empresa aquí, te la llevas a Alemania y te los follas por delante, pero como los hemos follado siempre, que no sería una novedad. O sea, en general, España, excepto este interludio final del siglo XX, nuestro oficio era follarnos a la gente del norte, hasta que ya no quedamos bastante, pero vamos, no me sorprende que sea lo normal, vamos. Bueno, al final ellos se lo creen y eso es súper importante para una nación. Y bueno, y lo otro que me mató es a mí cuando me dijeron, esta es la comida española, y me veo una paella de calabaza. Yo digo, esto es lo típico español, y me enseñan, yo qué sé, una tortilla que ni es ni tortilla ni nada. Y luego te empiezan con lo de que Mallorca es Alemania, que a ver, Mallorca hay mucho. Bueno, pero ahí tienes razón. Yo estuve 4 años trabajando en Mallorca, y es que había muchos alemanes, sobre todo. Pero lo que es muy gracioso es que aquí se comportan y luego van allí a la zona de la fiesta, ¿no? La Schinkenstraße y todo eso, y son totalmente distintos a lo que son aquí. Los españoles somos cazurros, ¿no? En España y fuera. Pero los alemanes, creo que con los ingleses también pasa lo mismo. Son mucho más animales fuera de España que en España. Pero son hipócritas. Nosotros somos como somos. No. Pero un momento. Esta es una discusión que se tiene mucho, y de hecho es el estereotipo en Inglaterra, es el de Bridge Abroad, ¿no? Que no es lo mismo. Yo tengo amigos ingleses que dicen que les horroriza ir a España porque les preocupa encontrarse con otros ingleses. El problema es que no es el mismo tipo de gente. Si tú coges a lo peor de la sociedad española, lo peor de lo peor, la gente más bruta, la gente con menos recursos, lo que sea, y les dices, te puedes irte de vacaciones por 100 euros una semana donde sea, hacer todo lo que no te dejan hacer en tu país. Pues la imagen que tendrá ese país de España va a ser muy negativa. La clase media inglesa, cuando va a España, no se dedica a hacer el cabra. Lo que pasa es que cuando tú tienes packs de viajes que por 300 libras te vas 2 semanas a Benidorm, o cosas de precios similares completamente ridículos, lo que va es lo peor de lo peor. Por eso tenemos esa imagen. Pero esto es lo mismo que estábamos hablando antes, que es que si tienes cosas de bajo valor añadido, claro, porque das ese servicio, porque estás buscando la cantidad, no la calidad. Y cuando porque estás desesperado, tío, porque hay muchísima presión, porque hay muchísima competencia, porque es más fácil competir por precio que competir por calidad, porque no necesitas tanta capitalización para competir por precio que no por calidad. Entonces, claro, y esto es históricamente España. España era la China de Europa. ¿A qué se dedicaba España? A construir automóviles. Poco valor añadido. Mano de obra intensiva. ¿Dónde están las cosas? Pues es lo que hay. Y pues esto también pasa en el turismo. Por eso tenemos turismo de masas de 100 euros el día. Y claro. He decidido abrirme otra cerveza ya que veo que Ciprés se está poniendo caliente. A ver, yo lo que veo... Seguimos, Packer. Lo que sí que veo aquí es que las nuevas generaciones son muy distintas a las viejas generaciones, por decirlo de alguna forma. Yo cuando hablo con mi suegro o con mi suegra y con su entorno, sí que veo que era una política, o sea, tener una política más de esfuerzo, más lo que nosotros tenemos en mente. Y sin embargo,
las generaciones de ahora, o por lo menos lo que yo vivo y donde estoy, que también es cierto que hay muy poco paro en esta zona, esto en plan de o me subes o me voy, o llevo ya un año en este puesto, me merezco el doble de sueldo, y si no me cambio de empresa y no les tiembla la mano en cambiarse de empresa, quiero como condiciones. Bueno, pero eso es bueno, Packer. ¿Por qué eso es malo? Porque yo eso lo veo muy bien. Yo no estoy muy a favor de eso, porque también creo que tienes que poder aportar a la empresa antes de empezar a pedir. Pero bueno, al final que creo que está cambiando mucho. Es una sociedad muy de cristal, por decirlo de alguna forma. Cualquier cosa que les digas, no admiten el esfuerzo. O sea, no todos, obviamente, pero digo, lo que veo a nivel general, en cultura alemana, estoy viendo que se están decantando más por lo fácil o por el cambio, que el cambio está muy bien, pero claro. A ver, Pac, vamos a ver. Si tú coges una educación, que encima en Alemania era educación, bueno, la educación que tenemos en todo Occidente es la educación prusiana, que quería fabricar soldados y que obviamente imprimía el sentimiento del esfuerzo, del mérito y de la competición. Es decir, ojo, no es solo crear soldados, sino que Prusia perdió la guerra contra Napoleón porque tenía un ejército profesional. Y Napoleón lo que hizo fue movilizar a toda la población. La forma en la que hizo movilizar a toda la población fue darle educación gratuita a cambio de que sirvieran como soldados. Entonces, cuando Francia pudo movilizar toda su población y Prusia no, Prusia dijo, ojo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que convertir a todo el mundo en mecanismos del Estado. Y la única forma de hacerlo es como los franceses, que es meterles en educación obligatoria del Estado que les convierta en ciudadanos partícipes de suicidarse en una carga a un cañón. Exactamente. Es decir, sí, el adoctrinamiento en el que nos someten en la educación que hemos pasado todos, que te adoctrinan para que obedezcas, básicamente. Bueno, entonces, si tú sustituyes esto por vamos a quitar los insuficientes para que el niño no sufra, pues lo que produces es un material distinto. Y ya está. Y es un material blando. Y es un material que no va a poder sostener el nivel de riqueza y de propiedad que heredó de sus abuelos. Y no, porque sus abuelos eran unos bestias. Eran unos animales, trabajando y autoexigiéndose y compitiendo y con ansias. Hostia, tú has salido de una de las guerras mundiales con vida y tienes un negocio y tal. Hostia, tú vas a por todas. Y fueron a por todas. Y además tenían heredado una cultura de siglos de trabajo, porque la cultura en el campo es muy responsable. No es que sea una cultura de trabajar como chinos, pero sí de ser muy responsable. Entonces todo eso se ha perdido y se ha sustituido por una educación pedagógica que no está para nada claro que sea capaz de generar el producto humano que requiere sostener el nivel de vida que tenemos. Para nada. Tiene que demostrarlo. Y lo que ves es ese cambio. También se ve en Galicia, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver un gallego de 60, 70 años. No, es verdad. Con uno de 20 o 30. No tiene nada que ver. Nada que ver. De hecho, dirías, ¿eres realmente gallego tú? O sea, si hablas gallego, pero es que no te comportas como tal. Y lo mismo en Cataluña también. O sea, yo creo que es en Occidente una destrucción, ¿no?, de esa cultura de trabajo y del esfuerzo que tenía Europa, que es lo que le dio a Europa lo que es. Sí, yo aquí la veo acentuada. Pero bueno, como conclusión, más que nada, a ver, yo estoy muy contento en Alemania, me sorprende también muy para bien. Es, creo que un buen sitio para emigrar ahora mismo. Veremos a ver en unos años, porque no sé cómo va a acabar todo, pero las condiciones sociales que tienes aquí, yo, por ejemplo, es que tengo mucha más vida. O sea, llega a las 5 y termino y se acabó y nadie me pide explicaciones de nada y ganas mucha calidad de vida, aunque parezca mentira, según el puesto de trabajo, por supuesto, pero hay mucha más calidad de vida de la que nos pensamos. Ay, pero ¿y la terracita? Las terracitas es el gran problema, que no hay bares, solamente están los beer gardens, que en verano sí, bueno, en verano, cuando sale un poquito el sol ya los abren y ahí sí que tienes todo lo que quieras, pero a nivel laboral, si quieres hacer riqueza, me parece un buen país para mí. O sea, conclusión, Alemania, bueno para emigrar. No sé si tanto como Canadá, Estados Unidos, pero Londres ya no digo nada. Ah, bueno, no, es verdad, donde hemos dicho Bueno, lo podemos hablar al final. Vamos a hacer Polonia y luego hacemos un mini Venga. resumen.
Venga. Vamos allá. Hoy vamos a pasar el programa de... Vamos a pasar de largo el programa de... Gabriel va a ser el programa más largo nunca. Pero bueno, pongo aquí la de Polonia. Estamos aquí de charleta. Roro, ¿estás por aquí? Estoy. Pues cuando quieras, puedes manejar tú la presentación. Pues yo en Polonia llevo ya 5 años. Llegué un poco de rebote porque yo acabé la universidad, empecé a trabajar y no es lo que quería hacer. Y no había tenido Erasmus y me dije, tengo que salir al menos a probar. Y hay una muy buena opción que la verdad yo se la recomiendo a todo el mundo, siempre que me preguntan, que es voluntariado europeo. Te lo paga Europa y tú te puedes ir a un país hasta un año y allí puedes, en principio es para ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro y hacer alguna labor social, pero luego hay de todo trapicheo. La verdad es que ahí hay poco control. Y vas a gastos pagados, básicamente. Te pagan piso, transporte y te dan algo de dinero de bolsillo todos los meses. Y a partir de ahí, pues ya decidí quedarme porque las oportunidades laborales eran bastante buenas. El país, la verdad, que está creciendo muchísimo y al final eso tira mucho también. ¿En qué ciudad estás de Polonia? Yo estoy en Katowice, en Silesia. Katowice. También es importante decir que hay... Silesia, parte rica, ¿eh? Parte rica. La parte cerca de Alemania. Sí. Tocando Alemania, que no se sabe si es Polonia o Alemania. Es frontera con República Checa. Y la verdad que aquí hay como dos Polonias, Polonia A y B. Una es la que está pegada a Alemania, toda la parte más central. Y luego la parte que está pegada con Bielorrusia, Ucrania, que eso ya está un poco más desolado. Y la verdad que la inmigración interna ha sido muy grande en toda la historia. Así que la gente se va del oeste hacia el este de Polonia, ¿no? Al revés, del este al oeste. Al revés, hombre, por Dios, Ciprés. Claro. Ay, sí, perdona, me he equivocado. Sí, del este al oeste, exacto, sí, perdón. Y eso se ve en cualquier mapa que pongas, por ejemplo, de líneas, conexiones de tren, carreteras. A ver, Ror, una cosa, primer detalle que veo, aquí veo que pones una botella de vodka. Entonces, ¿Polonia son eslavos ya? Son eslavos. No les gusta que les llamen europeos del este, son centroeuropeos. Eso lo llevan muy mal. Esa discusión, mi ex era polaca y esa discusión la tuve 1000 veces con ella, porque se me ocurrió llamarla de Europa del Este y me dijo, no, Centro Europa. Eso lo llevan fatal, son Centro Europa. Eso no hay discusión y la Europa del Este empieza en Bielorrusia y Ucrania. Sí. A ver, con derecho hay que decir que es verdad. Es verdad. La Europa del Este si Ucrania es Europa del Este, Cracovia, que está pegada a Lviv, ¿qué es? Tiene que ser lo mismo. Ya, pero a ver, ¿qué quiere decir? Europa acaba en los Urales. Entonces, claro, Polonia queda bastante en el centro. Y que bueno, en el fondo estás diciendo que Alemania es el centro y República Checa como que también, y tienes países, ciudades en Polonia que están al lado, a kilómetros. Ya. Entonces, claro. Bueno, Centro Europa. Centro Europa, venga. Aceptamos Centro Europa. Pongo la botella del vodka porque aquí les gusta el vodka, lo que, vamos, lo beben como cerveza. Es que es lo que a mí lo que me duele de esto es que, joder, son eslavos. Deberían llevarse bien con los rusos. Deberían llevarse bien con todos los eslavos, joder. Si al final beben vodka igual. Sí, pero llevar 500 años siendo invadidos por ellos, a lo mejor lo llevan un poco peor. Pero si son ellos mismos. O sea, son eslavos. O sea, no hay ellos, hombre, es lo mismo, joder. Ciprés, es como decir que nos deberíamos llevar bien los franceses, aunque nos haya invadido Napoleón un par de veces. No. Discúlpame, pero no. O tú con los ingleses porque tenéis pasado celta. Claro. Es que los ingleses no tienen pasado celta, son los irlandeses que lo tienen. Y los exterminaron. Los ingleses estaban. Los ingleses no. No, si hablan gaélico en Gales, hombre, anda. En Gales sí, pero es que Gales no es a ver, a mí lo que me duele de verdad es que ha dicho les guste, en vez de nos gusta el vodka. Eso sí que duele.
Es una cosa que no es ni medio normal. Entonces, además, en España tenemos la concepción de la persona alcohólica, aquella que va al bar por la mañana o a las horas que sea. Aquí la persona alcohólica es la que se queda en casa y empieza a beber él solo chupitos de vodka. Que yo no le encuentro el sentido a eso. Pero eso yo creo que por lo menos aquí en Canadá también pasa, ¿eh? Así el alcohólico es el alcohólico de casa. Y también pasa en Canadá que un día cualquiera, un domingo, y dices, pues vamos a ver unos chupitos. Y ya está. Por el hecho de beber vodka. Lo del alcohólico de interior también se hace en Estados Unidos, ¿eh? Es raro que alguien sea alcohólico de ir al bar todos los días. Yo creo que eso es más de anglosajones. De la terracita, ¿no? Sí, aquí como no tenemos bares... Aquí pasa algo parecido también. Hay poquito bar y los que hay son bastante caros. Sí. No en términos de cerveza y bebida alcohólica, pero si quieres ir a tomarte un café, eso está de precio que no es ni medio normal. Bueno, y si queréis pasamos directamente. Seguimos. En cuanto a aspectos positivos, bueno, pues es un país ya desarrollado. Ya entró en ser desarrollado hace unos cuantos años y está dentro de la Unión Europea, por lo que no necesitas ni visas ni pedir nada, simplemente te vienes aquí y ya está. Y todo legal, eso es la parte positiva. Tiene una economía muy fuerte, con un crecimiento que es una barbaridad. No sé si es de los países de Europa que más ha crecido en comparación con el 2019. Y tiene una tasa de paro de menos del 3% en todo el país. Bien. Que luego en ciudades, en la ciudad donde vivo yo, por ejemplo, es un 1% de paro, que no hay paro, vamos. Es que conceptualmente para españoles un 1% de paro es, en fin. A mí me choca mucho siempre que aquí vas... 1% de paro es que falta gente. Falta muchísima gente. En general falta gente. Aquí vas andando por la calle y ves carteles en todas tiendas, se necesita camarero, se necesita dependiente. Claro, el paro de España en el mejor momento de la burbuja llegó al 6. No, creo que eso, el 6 es cuando entramos en democracia. Creo que llegó al 7-8% en el mejor momento de la burbuja. Y, el 8% era. Sí, 8%. Y faltaba gente por todos lados. O sea, así que si tienes el 1, es que hay muchas plazas. Pues eso es que no hay lampista. O sea, no hay electricista, no hay zapatero. Faltan cosas. Falta mucha gente aquí. Luego es un país muy seguro, de tal punto que, por ejemplo, vas al gimnasio y la gente deja las zapatillas fuera de las zapatillas, el abrigo, fuera de la cabina del candado. Nadie se lo va a llevar, nadie te va a decir nada. Luego tú entras a un bar y dejas el abrigo en el perchero y sin mirarlo en 5 horas en una discoteca y nadie te lo va a quitar. Muy confiantes y nadie va a robarte un abrigo ni nada. Vas por la noche, incluso es que ya no hay barrios problemáticos. Antes sí que había más, un poco más guetos y por ahí. Ahora ya cada vez hay menos. Y la verdad que nunca he tenido ninguna preocupación, no se ve nada, se ve gente volviendo por la noche sola sin ningún problema y no hay gente rara tampoco. Si verás a lo mejor algún alcohólico y por ahí, pero bueno, no hacen nada. Que se le ha acabado el vodka, ¿no? Se le ha acabado el vodka y ya está. O está borracho perdido y claro, es imposible que te haga nada. Vale, no sabe ni dónde está. No sabe ni dónde está. No se fían del gobierno, da igual el color. Bueno, el color, son todos parecidos. Esto, por ejemplo, con el COVID y con todas las mascarillas, yo creo que fue uno de los primeros países que quitó las mascarillas, o no que las quitó, pero la gente no las llevaba directamente. Luego, los diferentes gobiernos les han hecho jugarretas de tocarle las pensiones, por ejemplo. Había varios pilares, esto hace unos cuantos años, y como que les quitaron uno y lo mezclaron en un fondo común. Vamos, que en el fondo se la quitaron. Y entonces la gente no se fía ni un pelo. Ya. Herencia soviética también eso. En general, en Europa del Este nadie se fía del gobierno nunca.
Luego lo pondré, pero hace unos años sacaron una nueva cuenta de inversión de que de la empresa te hacía el matching de lo que inviertes y la gente en plan, yo no quiero esto que luego nos lo van a robar. Ya. Y no es una cuenta pública, simplemente es como si tuvieras una cuenta bancaria de inversión. No era algo público y la gente es que ni lo quería ver. Ya. Cero confianza. Cero. En cuanto a migraciones, bueno, en el pasado todo el mundo emigró de Polonia porque faltaban oportunidades en general. Pero desde hace unos años todo ha cambiado y están recibiendo inmigrantes y gente volviendo a Polonia también. Y lo necesitan, la verdad es que lo necesitan porque falta gente para trabajar en todos sitios. Ya. Esto se ha notado muchísimo en Inglaterra. Había una población polaca gigantesca y los últimos años se están yendo todos. Antes era muy normal de que, por ejemplo, el marido, el hombre, fuera a trabajar a un país, pues eso, Inglaterra, Noruega, Alemania, y a los años volviese y comprase una casa en Polonia. Cada vez se puede hacer menos porque las casas están subiendo un montón de precio y ya la diferencia no es tanto. Entonces, hace 15 años sí que eso era muy rentable porque trabajabas 3 años y te podías comprar una casa entera. Y ahora ya sigue saliendo bien, pero ya no es tanto. Y como los salarios son mejores también, ya la diferencia es menor. En cuanto a sectores, en Polonia el sector tecnológico está muy avanzado y tiene un buen reconocimiento internacional de que los programadores son muy buenos. Y, por ejemplo, también en el sector de los videojuegos es, si no uno de los mejores países de Europa para videojuegos, pues cerca estará. De que hay mucho estudio pequeño en desarrollo de diferentes juegos y en el sector la verdad es que están muy bien valorados. En cuanto al desarrollo de las ciudades, por ejemplo, la verdad que es irreconocible. De hace unos años, cada 3 años te cambia completamente la ciudad. De cómo estaba a cómo está. Te construyen centros comerciales en el centro, todo está reformado. Te cambian todo. Sí que cada vez va quedando menos por cambiar, porque ya están avanzando un montón, pero es muy cambiante. Ya. Una pregunta, cuando construyen un centro comercial o casas o algo por el estilo, ¿es una arquitectura de esta que podría ser cualquier sitio del mundo moderna sin vida o es, por decirlo así, parece Polonia? Yo donde estoy es como un mix un poco extraño de que tienes edificios muy nuevos y muy modernos sin salsa, y luego tienes edificios que los restauran, entonces tienen como la misma arquitectura prusiana de antes. Bien. Bueno. Y luego también tiene partes comunistas, es un poco extraño. Claro, porque has dicho prusiana, que claro, hay trozos de Polonia que formaron parte de Alemania. Es que Sí. hay un mix muy complejo ahí. Para un español, imaginaros que tuviésemos trozos del país que hace nada eran Marruecos, otros eran Francia, otros eran parte de Inglaterra. Como el Madrid de los Austrias, dices. Sí, bueno, sí, no sé, pero... Madrid de los Austrias no estaría fuera de lugar en Viena. Simplemente es la gente que estuviera dominando allí. Cracovia y Lviv, que está justo debajo, también, o sea, hay edificios que no estarían lejos en algún barrio de Madrid. Claro. Simplemente es la cultura que estaba construyendo o sea, los arquitectos venían de esa cultura en ese momento. Claro, exacto. Pero es raro, porque además también ahí quedó la cultura, pero también quedó la población, o parte de ella, una parte, igual no mucha, pero... Hubo mucha migración interna también. Claro. Y gente que vivía aquí, que se fue hacia Alemania, y luego gente de Lviv se mudó aquí, y del este de Polonia también. No sé, unos cambios muy extraños. Bueno, no es tan extraño, es que la gente de Lviv eran polacos. Tú sabes que los ucranianos exterminaron, mataron, asesinaron a muchos polacos que viven en esa parte de Ucrania. Y entiendo, coño, si eres polaco, antes era Polonia, pero ahora te dicen que es Ucrania y ya no es tu país y te matan, pues te vas, ¿no? Te vas al territorio, al sitio donde están los tuyos y no te matan. Es decir...
Es muy curioso si se han visitado las dos ciudades, Lviv y Cracovia, porque básicamente se parecen mucho, pero una ciudad está en ruinas, y digo esto antes de la guerra, ¿eh? Una ciudad está en ruinas y la otra está perfectamente bonita. Y la diferencia son que 100 kilómetros, no sé a qué distancia están, pero no mucho. No, Y creo que es más, 100. Yo creo que es más. Sí, bastante más. Pero vamos, no está muy lejos. No, muy lejos no está. Y la diferencia es increíble. Parece que viajas en el tiempo 100 años. Ya, no es que Ucrania, hijo, lo ha pasado mal, ¿eh? El país desde los 90 Sí. no se ve nada bien, la verdad. Y también una cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención en cuanto al desarrollo es que se siguen construyendo oficinas. A mí esto pararon con el COVID porque, bueno, pues se pusieron todo, trabajar desde casa y por ahí, entonces pusieron todo en pausa, pero ahora han seguido. Están construyendo una barbaridad de edificios de oficinas y, claro, todas las oficinas están recibiendo los premios de la oficina más verde, no sé si es de Europa o del mundo, pero claro, yo creo que no hay ningún sitio donde estén construyendo más oficinas. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que tampoco... Ya. Si hay un 1% de paro y siguen construyendo oficinas, yo no sé dónde van a sacar a la gente. Pero eso lo que te dice es que hay mucha actividad económica, que la actividad económica está muy alta. Sí. Aquí muchísimo. Y esto en cuanto a los positivos. Venga, vamos con lo malo. Vamos con lo malo. Es un idioma del demonio. Se quejaba Packer del alemán, pero es que el polaco es aún peor. Tiene más declinaciones que el alemán y encima los sonidos son indistinguibles para los que hablamos español. Para un sonido de S tienen 4 diferentes y sí que los distingues, pero yo no sé pronunciarlos. Entonces hay algunas veces que digo cualquier barbaridad. Y claro, y se ríen, pero bueno, eso se tiene que tener. Sí, pero mira, eso por ejemplo, los españoles, o sea, ya sé que no va con tanto con el tema, pero los españoles por lo general no tenemos miedo a equivocarnos con esas cosas. No, sabemos que lo hacemos mal, pero lo intentamos. Claro. Que es lo que has de hacer. No tienes otra forma, pero hay otra gente que sí que, otras culturas que les dan ese rechazo a equivocarse, ¿no? Y prefieren no decirlo. Claro, su idioma. Pero claro, a ver, si tú hablas español, cualquier otro idioma es como una cosa secundaria. Es decir, bueno, hablo bien, pero es que porque no es español. La pena es que vosotros no sabéis hablar mi idioma. Es lo que quiero decir. Yo hago el esfuerzo. No, hombre, pero el problema, Ciprés, es que el español es fonéticamente muy pobre. Tiene muy pocos sonidos, muy pocas vocales. Es una maravilla. Entonces, para nosotros... Es una maravilla, joder. No he dicho que... Ciprés, no he dicho que sea un mal idioma. He dicho que es un idioma fonéticamente pobre. La riqueza de nuestro lenguaje pobre viene de otras partes. Efectivo. Fonéticamente sí. No, pobre fonéticamente no. sí. Eficaz. Problema. Eficaz. Bueno, el problema es que nos cuesta mucho aprender otros idiomas porque tenemos muy pocos sonidos. Entonces, aprender nuevos sonidos cuando eres un adulto es muy complejo. Ya. No, por eso a los catalanes es más fácil. Nosotros tenemos más vocales de los cojones, pero es mucho más difícil de hablar y de escribir. Es menos eficaz. Aquí te tira para atrás cuando llegas por primera vez y ves 7 consonantes seguidas. Eso te tira un poco para atrás. Luego ya lo entiendes un poco mejor, pero cuando ves 7 consonantes seguidas y solo una vocal en la palabra al final, pues es un poco extraño. Es que claro, ahora yo creo que el Canadá, o sea, la anglosfera tiene una gran ventaja ahora, porque, ostras, irte a Polonia y aprender polaco te complica mucho la vida, macho. Claro, puedes ir a Canadá en inglés, claro, China igual. Te vas con el inglés, te puedes ir a cualquier... o a Australia también debe ser pero claro, Australia no quieren gente. El problema de Australia es que filtran demasiado. Tú puedes ir con una Working Holiday Visa, pero tú no te vas a quedar como inmigrante en Australia jamás. Claro. Bueno, si no tienen necesidad, pues ellos sabrán. Pero vamos a seguir con Polonia, va. Bueno, los inviernos, pues como en lo que han comentado también ya, que son difíciles y con poca luz. Difíciles en cuanto a clima, yo la verdad soy de Zaragoza y no... Yo paso más frío en Zaragoza que en Polonia. Siempre la gente A mí siempre me preguntan qué hago aquí con el clima que hace. Digo, no has estado en Zaragoza. El invierno es terrible y en verano es que no puedes salir de casa tampoco.
Sí, Zaragoza es durísimo. Entonces, yo aquí el invierno, la verdad que más tranquilo, porque te abrigas y no pasa nada. Y ya está. Sí, aquí están preparados todo para la nieve y para todo, así que en ese tema no hay ningún problema. El problema sería que llevasen el Moncayo a Polonia. ¿Eh? Sí. Ahí te jodían vivo. ¿Eh? Falta por desarrollar la sanidad y la educación. Esto es un tema que les queda pendiente. La sanidad es un poco... La sanidad pública bastante mala, con muchas listas de espera y con trapicheos con la privada, porque los médicos generalmente tienen, los cirujanos y si necesitas operaciones y demás, tienen casi todos clínica privada, entonces hay como una especie de copago y un vacío legal un poco extraño. Que lo puedes hacer todo por la pública, sí, pero tardará bastante tiempo. Y en cuanto a educación, los profesores creo que es de las profesiones que menos ganan en Polonia. Incluso por debajo de dependiente de tienda. Entonces, hay mucha falta también de profesores por ese mismo tema. Luego la gente, pues eso, no es como en España. Aquí a la gente le cuesta abrirse y sobre todo a lo mejor le cuesta abrirse con un par de chupitos de vodka. ¿Eso le cuesta o necesita? O sea, les cuesta menos. Les cuesta menos. Vale. Necesitan el vodka Vale. para abrirse más o al menos mucho tiempo de contacto. Ya. No es... Pues bueno, son un poquito más cerrados, no son tan abiertos como los españoles. Pero bueno, eso yo creo que es normal, somos demasiado nosotros. No, hombre, pero nosotros, a ver, venimos de 2000 años de imperios, tío. España forma parte del Imperio Romano, o sea, aquí venía gente de Egipto. No sé si eso tiene que ver. Claro que tiene que ver, tío. Una población que lleva 2000 años moviéndose por todo el mundo conocido y otra que vivía en una aldea perdida ahí en el norte que lo único que hacían era darse de cazos unos con otros. No tiene nada que ver. Y después la parte imperial de América, Asia, claro que tiene mucha diferencia, Wayne, tío. No tiene nada que ver. Al final el clima también influye Claro, bastante. el clima también. Vamos, el clima lo hace todo, porque si tú miras cómo son las culturas de otros continentes y otras regiones étnicas, por ejemplo, chinos, en general las culturas más calurosas suelen ser más abiertas porque eran más vida en común. Fuera. Sí, claro, también, claro. Ya está, ni imperios ni nada. No me creo este argumento, Ciprés. Sí, pues seguimos con Polonia. Puedes creer, ¿eh? Los alemanes, por ejemplo, por su forma de ser, lo pasan fatal cuando salen de Alemania. Lo pasan muy mal. Pero te lo dicen los propios alemanes. Y es porque no están acostumbrados a negociar con el hecho de que existen otras culturas que piensan diferente a la suya, que funcionan diferente, y les resulta muy, muy difícil. Se pasan muy mal. Y es porque no tienen esa estirpe, tío, no están acostumbrados. Gente que vive en el Báltico y ahí está. Ese ha sido su mundo durante miles de años. Claro que cambia, tío. No es lo mismo. Un veneciano desde hace siglos está acostumbrado a tener vecinos que se iban a China y volvían. ¿Ves que eso no afecta? Claro que afecta. Claro que sí. O un turco de Bizancio. Pues, claro, son gente muchísimo más abierta. Simplemente acostumbrados a tratar con culturas diferentes. Por sí, porque son siglos de hacerlo. La gente del norte estaba encerrados en el Báltico hasta la Revolución Industrial. No salió de ahí. Te puedo decir que el argumento sería que el encierro de 40 años que tuvo España nos ha hecho más insulares en muchas cosas. No estuvimos encerrados, Wayne. España en esa época la gente se iba a Argentina, se iba a Venezuela, se iba a un montón de sitios. Los 4 que pudieran pagarlo, en general el país entra en un estado de insolación. En cualquier caso, no de insolación, eso es del sol. Pero son 4 días, tío. De insolación. Eso son 4 días. Seguimos. Luego otro problema grande que tienen es la contaminación. Aquí no es misterio que queman carbón como locos, pero en el fondo es que tiene sentido porque no tienen otra forma. Aquí el país es bastante llano, no pueden tener presas para hacer hidráulica
no pega el sol, el aire es bastante limitado, entonces es que no les quedaba otra. Ahora sí que están tirando más por empezar a hacer nucleares, pero hasta que se construyan, pues faltará tiempo. Sí que cada año que pasa esto se mejora, porque hay una inversión muy grande, tanto en dinero como en normativa, de cambiar todas las estufas. Aunque sigan siendo de carbón, ya tienen unos filtros diferentes. Antes ibas por la calle y, sobre todo en zonas un pelín más rurales, y de toda la carretera estar cubierta en humo negro o amarillo a veces. Entonces, han cambiado todas las estufas. Aquí, ahora, cada vez que vas andando por la calle, todos los edificios, o la mayoría de edificios, están en proceso de ser renovados, la fachada, y con esa renovación les ponen aislamiento térmico. Entonces hay muchísimos edificios ya renovados, otros siendo renovados y otros que en el futuro se renovarán y se aislarán térmicamente. Y lo mismo con las calderas. Muchas van a gas y tal. Aquí hay una anécdota que fue en mi ciudad, no me acuerdo qué COP, la COP19, la del medio ambiente. Y justo durante esa semana que se celebró, vinieron, pues eso, todo el mundo en sus jets privados para hablar del clima. Y en el centro de mi ciudad había un colegio que había pedido un cargamento de carbón para el invierno. Y estaba en el centro de la ciudad y a escasos metros estaba la conferencia del clima. Ya. Greta Thunberg diciendo, oiga. Y además, es que, a ver, Polonia es lo que tiene mucho, tiene abundancias normales, lo que han de hacer. O sea, creo que tienen que poner buenos filtros y listo. Y además eso que es tecnología pasada, eso. Lo descargan en camión en medio de la acera y luego lo recogen a paladas. Hostia. Entonces estuvo unas cuantas horas ahí el carbón. Delante de la cumbre, igual. Delante de toda la cumbre. Bien. Luego, en cuanto a la burocracia, yo aquí digo que la verdad es que no está tan mal si lo comparamos con España o con algún otro país. Yo lo que he experimentado, sí que tienes que hablar en polaco, si no, seguramente mal, pero en general la burocracia no es tan agresiva. Aunque sí que hay una especie de vacío legal para los inmigrantes que vienen de la Unión Europea. Ya. ¿Para bien o para mal? Para mal. De que faltan procedimientos. Estás legalmente y todo, pero hay muchas cosas que no están adaptadas. Por ejemplo, yo no puedo pedir un crédito personal. Ya. Porque no tengo... ¿Esto es solo para los europeos? Solo es para los inmigrantes europeos. Tú vas al banco. Yo fui al banco a hacerme una tarjeta de crédito para una recompensa de mierda de 50 euros. Para tenerla, sin más. Y me dijeron que no me la podían dar porque no tenía la tarjeta esta que le dan a los extranjeros. Y digo, pero es que a mí esta tarjeta no me la van a dar, porque yo soy europeo, de la Unión Europea. Y me dicen, es que si fueras ucraniano, seguramente te lo podríamos dar. Joder. Entonces, ahí faltan no sé, es que como no están acostumbrados a recibir de la Unión Europea, faltan algo. Que sí que luego también... Es el problema, que los que vienen son otros. Claro, aunque luego también es bastante duro en los procesos de inmigración para los de fuera de la Unión Europea, sobre todo por ejemplo, vienen muchos latinoamericanos y hay problemas de mucha espera. Y hasta que te solucionan, hasta que tienes los papeles en regla y todo, va lento. Pero bueno, yo eso no lo he experimentado. Polonia es considerado como low cost, que a pesar de todo lo que ha crecido y todo lo que ha mejorado en esta década, sigue siendo considerado como un país para subcontratar. Que en parte tiene mucho sentido porque aquí hay, son 40 millones de personas y hay mucho conocimiento de diferentes idiomas. Aquí la pregunta no es si hablas inglés, aquí la pregunta es qué idioma hablas además del inglés. Aquí hablar inglés, todo el que sea menor de 40 o 45, yo te diría que lo hablan todos. Al menos chapurrear, seguro. Y aquí es muy común, porque el inglés, al trabajar en una corporación, en una multinacional, el inglés es el idioma de la empresa.
y como se subcontratan operaciones para toda Europa, entonces esa multinacional tiene que tener el inglés, es básico para hacer la comunicación del equipo, y luego cada idioma para atender a las necesidades de cada país. Entonces hay mucho nivel de idiomas, de hablar 2 idiomas más o 3. Bueno, eso se agradece. El hecho de saber que al menos la gente joven va a entender el inglés te facilita bastante establecerte. Es que si no, se hace muy difícil. Se hace complicado, sí. Luego, esto no lo he puesto en negativo o en positivo, simplemente porque depende de cada uno. Es un país conservador. Sí, es un país muy católico también y religioso, pero sobre todo de corte conservadora. Por ejemplo, el partido que está gobernando lo podríamos comparar con Vox en España. La oposición es el PP y a la derecha hay bastantes más. O sea, hay campo aún. Hay campo. A la derecha. Está gobernando Vox y a la derecha hay bastantes. Hay 2 o 3. Y luego está por ahí el PSOE a la izquierda del todo. El loco, hay un loco con un bigote así como de villano, que está completamente demente. Creo que es uno de esos partidos que está muy a la derecha de Vox. Puede ser. La verdad es que estoy un ¿Sabes poco quién aislado digo? de política. Mm. Pero sé que hay como 2 partidos que tienen representación y están a la derecha de Vox. O sea... Y luego, como a la izquierda del todo, hay un popurrí un poco PSOE Podemos, la verdad. Todo en ese partido. Pero el comunismo está prohibido, ¿verdad? Por ley. No les gusta, no les gusta. Ya tuvieron bastante, ya tuvieron su ración. Tuvieron bastante y lo pasaron muy bien para descomunizarse. Ya. Tardaron muchos años en abrir la economía y lo pasaron. Hasta que entraron en la Unión Europea en 2004 sufrieron mucho. Ya. Luego podemos pasar al ahorro y la inversión. Desde todo el país se llevan intentando promover el ahorro y la inversión privada tanto en fondos como en bolsa, pero yo creo que no, de momento no está funcionando y esto sigue arraigado mucho al ladrillo. Pasa un poco como en España. Yo creo que incluso más. La única forma de inversión es comprar un piso y alquilarlo. Rorro, cuando antes decías que no querían un cierto producto de inversión que les hacían con la empresa y más, porque tenían miedo que se lo robaran, esto sucedió, o sea, a ellos en el pasado el Estado les robó sus ahorros. Era un poco extraño porque es como si en la pensión tuvieran, no sé si eran 2 o 3 pilares. Entonces, uno de esos pilares lo mezclaron con el primero y ahí como que les hicieron la 13-14. La 13-14 y les quitaron parte. Entonces, claro, es que estas cosas dejan secuelas. Es decir, tú al final, eso lo que pasa con eso es que tú estás educando a la población que todo lo que no sea cosa que puedas tocar, como dice Dani, te lo pueden robar. Y esas cosas pues cuesta mucho luego borrarlas y que la gente confíe en que su cuenta del broker es una cosa segura, ¿sabes? Entonces, lo que sacaron creo que fue hace 4 años ya, es una de las cuentas, es el PPK, que es una aportación mensual del 2% de tu sueldo bruto. Luego la empresa te pone un 1,5% extra y el Estado te mete una adición anual de 50 euros. El problema de esto es que están intentando como una copia de Estados Unidos, del 401. Lo que pasa es que la empresa elige el plan en el que inviertes. Sí que están limitados de que no pueden tener más de un 0,6% de comisiones y generalmente es indexados al mundo y con renta fija. Y dependiendo de cuándo te vayas a jubilar, pues le van metiendo más renta fija o menos. Pero no dan ninguna elección. Esto es lo que la empresa elija. El plan que elija. Entonces tú no puedes cambiar ni meter a otro sitio. Es ahí o nada. Mucha gente lo que hace es acepta esto porque significa directamente una subida de un 1,5% de tu salario y luego lo retiran anualmente. Pagas impuestos de la parte que extra, pero al menos lo tienes tú.
Vale. No se fían, ¿no? No se fían y los que lo hacen es por invertirlo ellos directamente. Lo consideran como un salario extra, un 1,5% extra. Luego tienen 2 cuentas. Uno es el IKE, con un límite de 4.700 euros anuales. Lo he puesto todo en euros para hacerlo más... para que se vea mejor. Que todas las ganancias están exentas de impuestos y se puede retirar a los 60. Y luego tienes otro IKC, que es como los planes de pensiones en España, que te devuelven el IRPF. Y luego a los 65 pagas un 10%. Y estas cuentas también están bastante limitadas porque creo que solo hay un proveedor que tú puedes comprar acciones individuales. Y tampoco es que tenga de todo. Entonces, digo que falta mucho aún por la inversión en bolsa, porque incluso estos vehículos que son para invertir en bolsa les falta mucha diversidad. Sí, pero te das cuenta de una cosa, ni uno solo de los países que estamos aquí, incluso Polonia, que como bien dices, le falta mucho camino por recorrer, tiene una situación peor que España para invertir y ahorrar. No. Ninguno. No, A años luz. Y en ninguno hay paro tampoco. Wayne, te equivocas. El Estado cuida de ti. ¿No ves que es bueno eso? O sea, tú coges tu nómina, el Estado llega, te retira tu parte y no te preocupes que cuando te jubiles es posible que yo cuide de ti. Es posible. Los polacos no se fían. No se fían, no, la verdad es que no. La diferencia fundamental es que aquí tienes las bellotas y las tienes tú controladas. Y en el Estado tú dejas las bellotas, pero tú no las ves. Y dicen, igual están, igual no están, cuando hagan falta. Y bueno, estos límites de las cuentas están actualizados con el sueldo mínimo. No sé si son 2-3 veces, no me acuerdo muy bien, pero conforme va subiendo el sueldo mínimo, estos límites aumentan. Y la verdad es que cada año va aumentando, pero simplemente porque hay que subir sueldos. Porque falta gente, entonces si no se te van a ir. Luego el IRPF es un 12% hasta 27.000 euros anuales y el resto al 32%. Y los dividendos y ganancias del capital al 19%. Bueno. ¿Sabes cuál es el sueldo mediano, más o menos? Lo he estado mirando antes y el sueldo mediano unos 20.000 euros anuales. O sea, ¿solo recaudan el 12% de los sueldos? Sí. Parece muy poco. Está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa que también pasa, como tiene un sector tan desarrollado de tecnología, hay muchos programadores que cobran muchísimo y eso sube las medias una barbaridad. Ya. Ojo que el programador medio en Polonia gana más que el programador medio en España. Sí. Sí, porque en Polonia está la infraestructura, ¿no?, de empresas y en España no hay tanto. Bueno, pero se supone que los sueldos medios y en general el país es mucho más potente España que Polonia. Pero pero claro, si en un sector concreto Polonia está muy por delante, es obvio que ahí habrá cargo, o sea, gente cobrando mucho más. Y luego también, al haber tanta multinacional, hay mucho puesto de manager intermedio que tiene un sueldo bueno. Entonces, que no son empresas pequeñas que a lo mejor no pueden pagar, que hay muchas empresas grandes y hay muchos puestos intermedios. Entonces, esos también suben bastante la media. Claro, a ver, Polonia es un país que está creciendo y España es un país que está estancado y bajando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero por eso a mí, más que el sueldo medio, me gusta más el sueldo mediano, es decir, el que más se repite. Ya. Ese no lo he mirado. Hay una cosa que no he dicho, es que son aversos al riesgo, pero muchísimo. No les gusta la deuda y no les gusta arriesgar su dinero. Por ejemplo, cuando salió todo el tema de la subida de tipos y de todo, yo me acuerdo de ver un gráfico con todos los países del mundo y su nivel de deuda y cuánta exposición tenían a
a la subida de tipos. Si bien es cierto que en Polonia tenían casi todo a exposición a subida de tipos, porque aquí no hay tipo fijo, básicamente. Ahora empieza a haber, pero solo a 5 años. Era el nivel de deuda total de todos los hogares era de los más bajos. Aquí lo normal no es pagar una casa con un 20% más impuestos. Aquí es meterle el 50%. Ya. Otras cosas. Y luego también para suavizar la subida de tipos, antes de que si la inflación empezó a subir antes de 2022, pues aquí los bancos ya se pusieron serios y restringiendo el crédito el verano anterior. Y después, posteriormente, el año siguiente, sacaron una nueva ley que es como vacaciones del crédito, que justo ese año, en el 2022, lo sacaron en verano, pues de 5 meses que quedaban, 4 no pagabas el préstamo y se te sumaba al final de la vida del préstamo. Ya. Y luego, este año 2023... Una moratoria, vamos. Un mes al trimestre puedes hacer lo mismo, pues ponerlo hasta el final del préstamo. Y a todo el mundo que se cogía eso, lo que le decían era, cógete el dinero que no pagas este mes y amortizas préstamo. Para reducir tanto el riesgo como para que vayas mejor y no te afecte tanto la subida de tipos. Financieramente es buena idea, a mí me gusta. La verdad que sí. Bien. Bien. ¿Qué más? Por mi parte creo que ya está. Pues creo que hemos terminado todos. Sí. 3 horas y media. ¿eh? A ti te veo ilusionado con Polonia, Ciprés, por alguna razón. Sí, no, a mí me da muchísima pena. La mierda esta, la guerra de Rusia con Ucrania, porque los mercados están poniendo a Polonia en una zona de, ¿cómo te diría? Riesgo moderado, ¿sabes? Riesgo. Sí, de que les puede afectar de algún modo u otro. De hecho, Polonia tiene mucho comercio con Rusia, que eso pues lo están perdiendo y demás, ¿no? Pero es un país que me encanta, Polonia. Me encanta que sean tan conservadores y me encanta que sean tan industriales, que estén creciendo tanto a base de hacer lo que hay que hacer, que es lo que a mí me gusta, que son empresas, industria y a currar, ¿sabes? Hay una cosa que está... Le tengo mucho aprecio. Que aparte que, a ver, es un país que la gente no sabe, pero se ha pasado pues, muchos siglos protegiéndonos de las hordas esteparias, es decir, eran el escudo de Europa, ¿sabes? Han estado ahí aguantando las hostias que llegaban una y otra vez de la estepa rusa. No, la estepa rusa no, la estepa... Porque antes no eran rusos, antes ahí vinieron mongoles, vino de todo, ¿sabes? Y siempre estaban ellos ahí comiéndose ese marrón. Entonces, es de los pocos países en los que Europa le está en deuda, digamos, creo yo. En España también se tiene la concepción de Polonia como de hace 15 años. Y claro, exacto. Ya de pobres trabajadores que viven casi en el tercer mundo. Claro. Y todo el mundo que viene aquí de visita acaba volviendo sorprendido. Claro, es que no, claro, pero porque es que ha cambiado demasiado y ahora en España somos más pobres que en Polonia prácticamente y en 2 años nos van a superar en todos los campos. Entonces, claro, ese orgullo... Y si tiras a largo plazo es peor. Porque la progresión es clarísima, ¿sabes? De dónde va un país y dónde va el otro. Y el desarrollo tecnológico, en cuanto a tecnología de Polonia, es bastante superior a España. Sí. Porque, por ejemplo, antes del COVID, yo me acuerdo de ir a volar a Barcelona y casi no poder subirme al autobús, que me tuvieron que dejar 50 céntimos porque no podía pagar con tarjeta. El autobús antes del COVID. Sí, bueno. Luego, claro, con el COVID todo cambió. Pero casi no puedo volver a casa por no tener 50 céntimos. Dios mío, Rorro, ¿te imaginas? Me los dejó un alemán. Que los alemanes, aquí el pago con tarjeta, poco, ¿eh? Que encima tienen una tarjeta especial. Lo odian. Solamente puedes usar esa, que solamente sirve aquí en Alemania. Y eso sí que es lo más poco avanzado que he visto en mi vida. Los alemanes odian la tarjeta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuente de control y les da miedo. Sí, es una tarjeta que solamente se usa aquí, que en el extranjero no funciona. Y es que además los terminales, a ver si empiezan a poner packs pronto,
Porque es que solamente funciona esa tarjeta. Tú les das una de crédito, nada. Una de débito, nada. Efectivo o la tarjeta esta. Odian la tarjeta y hacen bien. En ese sentido son muy inteligentes. Sí. No, hombre, yo prefiero tarjeta, Ciprés. No, la tarjeta es porque esto es Satanás, siempre se aprovecha de los pecados, la pereza. Claro, sí, es cómodo, pero a cambio le estás poniendo el culete en bandeja a gente que no te quiere ningún bien. Es muy peligroso, es mucho mejor el efectivo, sin duda. Todos usamos la tarjeta al final, ¿eh? Aquí por usar la tarjeta te dan recompensas y, por ejemplo, cada compra que hago me descuentan un 2% de lo que vale solo por usar la tarjeta. Para acostumbraros a que lo uséis. En Londres te diría que la mitad de los comercios son tarjetas solo. No te dejan utilizar cash. Aunque quieras, no te dejan utilizar cash. Ya. Pues eso. Mal. Bueno, pues una cosa. Vamos a ir acabando, ¿eh? Vamos a ir acabando. Ya aquí casi 4 horas, pero está bien. Una ronda rápida de preguntas. Mola porque te he dicho, esto dura al menos 2 horas y dices, no dura tanto. En fin, es que nos subimos por la parra. Ronda de preguntas rápidas. Se la han currado mucho. Más de lo que debía. Hombre, es interesante. Sí, es curioso. Mucho Ronda de preguntas rápida. Os fuisteis, todos nos hemos ido hace varios años. Os fuisteis hace varios años. ¿Le recomendaríais a la gente? La pregunta es doble. ¿Le recomendaríais a la gente irse cuando vosotros fuisteis o irse ahora? En plan, oye, yo me fui y fue muy bien, pero creo que si vienes ahora te va a ir muy bien también. A ver, Hackerman ya sabemos que tú bien, pero... Hackerman yo pienso que ahora no. Eso, 7 años que yo vine, maravilloso, era lo mejor que podías hacer en Europa y ahora no. Solo con empleos muy particulares y condiciones muy particulares me vendría. Bien. López, ¿tú qué dices? ¿América cómo está? ¿Está para ir o no? Yo creo que está parecido a cuando yo vine. Cada vez hay más inmigración y hay el mismo número de visados. Eso supone que cada vez es un poco más difícil y cada vez los tiempos son un poco más lentos. Pero la oportunidad de un extranjero con ganas de trabajar y en un país en el que falta gente cualificada sigue estando ahí. Team Beats, ¿en Canadá? Yo, honestamente, si eres un chaval que tienes entre 18 y 35 años, búscate una Working Holiday Visa y estás tardando. Ostras, tengo 36, ya no soy un chaval. No, maldición. Tú ya no eres chaval. Packer, ¿cómo está Alemania? ¿Estamos para ir o no? Dentro de unos años no lo sé. Ahora yo creo que sí. O sea, al final está cerca de España, se cobra más, el nivel de... No hay cambio horario. No hay cambio horario. Y eso sí, búscate un buen sitio en Alemania para vivir. Yo estoy muy contento y volvería a venir, la verdad. Bien. ¿Y en Polonia? Polonia está incluso mejor, ¿no? Que hace 7 años. Está bastante mejor. Bastante mejor. Yo lo sigo recomendando. Yo la verdad que sí. Bien. La pregunta siempre al final el único fijaos que es el único que dice que está mejor, Polonia. Yo creo que si los sitios en los que estamos no estuvieran para ir, no estaríamos. Ninguno es de aquí. Entonces, si el sitio está mal, nos podemos volver. Ya, pero por ejemplo... pero yo te lo digo, por ejemplo, yo ahora no vendría. La única razón por la que estoy aquí es, por decirlo así, cierta inercia que me permite estar cómodo ahora mismo. Pero yo ahora no empecé... O sea, yo hacer lo que he hecho no podría hacerlo en Inglaterra ahora mismo. O sea, bueno, podría, pero sería infinitamente más difícil. Entonces, me parece que hay sitios más cómodos para labrarse un futuro en Europa o fuera de Europa ahora mismo que Inglaterra. Y es una pena, porque es que no hace tanto tiempo que yo me vine. Ya. El declino es claro. Mira, una cosa que os puedo decir. España no ha mejorado nada en estos últimos 7 años. Está igual que estaba. Mal, renqueante. Es más, señor Ciprés, desde el 2006 España no mejora. Sí, desde 2006 estamos... Yo creo que aún estamos por debajo. Más que nada porque no hay alegría en la gente, ¿sabes? No, es que sacan unas cifras y no sé si el PIB ha recuperado lo del 2006 o no. Yo lo que sé es que la gente no ha recuperado la felicidad ni la alegría que tenían en 2006, ni remotamente. Mira, yo lo veo muy fácil por el salario mediano. Miras el salario mediano del 2006 y miras el salario mediano de actual. Y es el mismo, solo que ha subido el IVA del 16 al 21 y ha habido inflación. Claro.
O sea, que estamos peor, que estamos, lo que te digo, que no se ha recuperado eso. Yo recuerdo cuando era joven que se hablaba de los 1000euristas como de forma despectiva, antes de la crisis. Sí, el 1000eurista como es pobre, y ahora es lo normal y a nadie le sorprende. Vaya, que alguien cobre 1.300 euros, es 1000eurista y es como, bueno, pues es la vida, Sí. Lo que cobra todo el mundo. Es lo que ha quedado y no va a cambiar. Más porque es que además España es un país que no necesita inmigración y que tiene una entrada de inmigración brutal todos los años. Es decir, bueno, pero inmigración mala, porque no es una inmigración buena, porque yo aquí la diferencia que veo, que es lo que preguntaba antes a Wayne, es que la inmigración que yo veo que llega a Canadá es inmigración buena. Gente con estudios, gente emprendedora. Porque si no, el mismo sistema te purga y te echa para afuera. En Inglaterra el problema no es que haya inmigración buena o mala, que Inglaterra tiene inmigración fantástica, lo mejor de Europa viene aquí precisamente porque están todas esas, o venía, que han cambiado mucho las cosas, están todas esas sedes de empresas grandes y de hecho lo notas, tú aquí ves lo mejor de lo mejor, la florinata, y sobre todo muchos de los inmigrantes que vienen, una gran parte de las visas que se conceden en Inglaterra son de estudios. Y las visas de estudios te permiten, cuando terminas de estudiar en las universidades súper prestigiosas inglesas de Oxford y demás, te puedes quedar varios años. Y si trabajas, puedes mantenerte ahí. Entonces hay una cantidad aberrante de indios y de chinos que pagan millonadas para quedarse en Inglaterra. Y claro, cuando estás pagando a un chaval para que vaya a Cambridge, no mandas al tonto de los primos, mandas a gente buena. Entonces, la migración es de buena calidad. El problema que tiene Inglaterra no es que sea de buena calidad o no buena calidad, es que es demasiado rápido. Demasiado rápido. El país no puede digerir esa cantidad de inmigración. Eso. Que pongan un cartelito, Canadá está o sea, un vuelo de avión. Ahí hace falta gente. Bueno, chicos, vamos a dejarlo, son casi 4 horas. Una cosa, yo quiero decir una pequeña cosa antes. Venga, es que aquí hablamos todos de emigrar, ¿no? Y súper bien. Al final somos todos, movemos en un ambiente económico, ¿no? Nos gusta invertir, pero también es cierto que hay que mirar lo que dejas atrás, ¿eh? Que no todo es tan bonito. O sea, está muy bien, los países son buenos, pero que la gente, si quiere emigrar, sobre todo siendo joven, tiene que ver también lo que deja atrás, que no es tan fácil irte a otro país con otra cultura. O sea, yo lo recomiendo, pero tienes que mirarlo bien antes de hacerlo y valorarlo. Sobre todo si eres del Mediterráneo, amigo. Exacto. Pero a mí una de las cosas... Perdón, Packer, mira, por ejemplo, eso también te pasa cuando no eres de una ciudad de primer tier en España y te tienes que ir a una ciudad de primer tier para encontrar trabajo. Pero no es lo mismo estar a 2 horas de tu casa en coche que estar a 5 en avión. Mira, yo en eso difiero. Porque, por eso lo digo, que ahí depende mucho de la persona. Que yo recomiendo irte a otros países a trabajar, pero tienes que tener en cuenta cómo eres y ver si de verdad te vas a poder adaptar bien al tiempo, al idioma, a la gente, a la cultura, porque es un choque cultural amplio. Entonces, si puedes hacerlo, recomiendo irse. Si crees que te va a afectar mucho porque eres muy de tu ciudad, muy de tu familia, muy de que no te gustan los cambios, el tiempo, entonces piénsalo bien. Porque yo por ejemplo no soy por ejemplo no soy nada de salir y tal, pero hostia, el sol, tío. Yo cada mañana en Barcelona, todas las mañanas hace sol. Si vives en Galicia. Ya, pero Galicia, a ver, mi hermano estaba en Londres y dice que Galicia es el paraíso al lado de Londres. O sea, a ver, Galicia sí llueve, pero ahora llevamos, no sé, 2 meses que no cae una gota, porque también ha habido... Y además, cuando no llueve es tan verde que te compensa. Ahí estoy muy bien. Llueve lo mismo en la cornisa cantábrica que en el sur de Inglaterra. Sí, no, y en donde yo vivo tiene la misma ratio de pluviosidad que la selva tropical africana y americana. O sea, aquí cae mucha agua, pero también hace mucho sol. O sea, es un tiempo muy cambiante. Esto está muy bien. Y esto es una maravilla. Pero, hostia, pasar de tener el sol todos los días a irte a un sitio que tienes días de 3 y 4 horas, pues hay gente que le va a doler. O sea, es un sacrificio. Por eso, en parte tiene lógica que paguen tanto para ir a trabajar a esos sitios, porque nadie quiere ir ahí. O sea, es un sitio que no... Qué exageración. O sea... No quiere, a ver, no, güey. Mira, a mismo salario, a ti te ponen el salario que te están dando ahí en Londres, te lo ponen
en Italia, en Grecia, en España, en California, y te vas cagando hostias. Porque son sitios donde merece la pena vivir. Coño. Y en Berlín, y en tal. Es que no todo es el clima. El clima es bonito y es estupendo, pero yo, a colación de lo que estás diciendo tú, Packer, a mí lo que me ha generado irme de España es un rencor absoluto al gobierno español. O sea, yo ahora mismo, y bueno, y el gobierno es extensión de la gente que lo vota. Entonces, yo ahora mismo lo que tengo es un desagrado y un rencor a la gente que me ha obligado a irme de mis raíces, de mis amigos y de mi familia, porque son incapaces de juntarse a intentar ganar algo de dinero y hacen las vidas tan imposibles de todos los que están a su alrededor, que de verdad, o sea, lo que me ha generado es un desprecio espectacular a todo el gobierno. Lo que estoy dejando detrás es una cultura que no valora el esfuerzo, es una cultura que no valora las cosas que nos hemos juntado aquí, nos hemos ido del país porque las valoramos. Entonces, que haya un poco más de lluvia o no de lluvia, Inglaterra tiene 1000 cosas que son extremadamente positivas que no tiene España, igual que España tiene cosas que son positivas que no tiene Inglaterra, pero mi calidad de vida, Ciprés, mi calidad de vida, que es trabajar la mitad y cobrar el triple, por lo tanto, como estabas diciendo tú antes, Packer, a las 5 me voy y tengo el resto del tiempo para mí, para disfrutarlo, y tengo dinero para disfrutar de ese tiempo. Es que no hay absolutamente nada. Tu sueño es acumular dinero e irte a vivir a una isla del Caribe, ¿sí o no? Tienes que ver. Correcto. Pues un valenciano o un balear o no quiere, o sea, quiere ganar su pasta y vivir donde ya está, porque es un paraíso. Pero Ciprés, yo creo que eso más que un paraíso, yo creo que eso más que un paraíso es un poco herencia del franquismo, cuidado. Es decir, cuando los 40 años de asolación del país hace que oigas cosas como, pero ¿para qué me voy? Si aquí tengo todo, si estoy lo mejor del mundo es aquí. No, porque llevas 40 años, llevas 40 años de eso. A ver, Timbits, me cago en Dios. A 40 grados bajo cero no se vive, hombre. No, tampoco lo veo. Y la cultura, claro. A la gente como es, el terraceo, por ejemplo, si te gusta ser social, aquí terraceo no vas a encontrar. Pero no por nada, sino porque es cultural. O sea, al final no todo es el tiempo, está claro, pero tampoco... Yo digo, ahora tengo más tiempo, ¿vale? Pero ¿en qué lo gasto? O sea, vivo en un pueblo, o en una ciudad grande, o más o menos grande, bonita, con un montón de vegetación, no sé qué, pero no tengo mis amigos para irme a tomar una cerveza o a un bar, pero ya está. Pero es lo mismo, no tienes... Pero es que estamos partiendo de una cosa que estás diciendo, la cultura no es la misma, el terraceo no es el mismo. Claro, pues estamos partiendo de la base de que la cultura del terraceo es superior. Claro, es que a lo mejor algunos de los aquí presentes pensamos que la cultura del terraceo no es superior. Pero por eso mismo he dicho que es importante, o sea, que si te gustan todas las condiciones, es importante pensártelo bien, porque es muy bonito emigrar, es muy bonito las condiciones que tengan los países, pero piénsalo bien, o sea, lo digo sobre todo a la gente joven, antes de irse, que aunque lo aconsejo, que lo piensen bien, porque hay gente que no se adapta a estos cambios culturales y supone un problema grave. Hay muchas depresiones en extranjeros, o sea, yo tengo gente que se ha tenido que volver porque no se adapta a este nivel de vida, aunque cobren más. Y aparte, no es solo el tema de la depresión y el clima y demás, es que no tienes una red de seguridad, no está tu familia, no están tus amigos, si tienes un problema estás solo, sobre todo cuando acabas de llegar. Y ese es el gran problema de ser un inmigrante, es que al principio no puedes... ¿A quién le vas a pedir ayuda? Pero hay gente que primero, empiezas en la parte más baja de la escala, llegas sin dinero y llegas sin contactos, estás en la parte más baja de la escala social y encima no hay nadie para ayudarte a subir en esa escala. No, pero por eso hay gente que no le importa eso, entonces perfecto, pero hay gente que a lo mejor sí que le afecta mucho. Por eso lo que digo es pensarlo antes de hacerlo. Porque una vez que te encuentres en el país, volver siempre puedes volver, pero no es tan fácil. O sea, al final tienes tu mudanza, todo el papeleo, todo, o sea, son cosas. Yeah. Yo lo que sí que quiero decir es que si bien es cierto que se lo tienen que pensar, yo, por ejemplo, aquí he conocido mucha gente, muchos españoles, que vienen a Polonia por la facilidad de encontrar un trabajo que le va a dar buena experiencia en un entorno muy internacional, hablando diferentes idiomas, en un buen puesto de trabajo y que luego su idea es volverse a España. Porque lo peor para un recién graduado, por ejemplo, es empezar a trabajar, tener los primeros años de experiencia. Entonces vienen aquí. Y muchos igual no vuelven, Rorru, muchos igual no vuelven, pero hay muchos que van con la idea. Están en Polonia,
tendrán su trabajo, les ascenderán, están ganando un buen dinero y se los trasladarán. Una poloca, se quedan ahí, sí, ya está. Poloca, no sé cuánto. No, acabarán volviendo cuando se jubilen. Y todos los veranos, eso seguro. ¿Cuántos de esos tienes ahí en Galicia, Cipres? Miles de suizos, de gallegos suizos que cuando se jubilan vuelven a casa. Buah. Y de gallegos por todo el mundo que cuando pueden vienen para Galicia. Y no te llena... Cientos de miles. Todo el norte de España está lleno de indianos. Claro, eso está ahí. Sí. ¿Y no os llena de auténtico desagrado y rencor, por decirlo así, haber sido expulsados porque vuestra ambición no podía ser cumplida en España? Cuando tenemos toda la posibilidad de hacerlo. O sea, no es un país al que le falte de nada. No, yo creo que es un país que está gobernado por una élite que no atiende a los intereses del país desde hace décadas. Que están trabajando para otras naciones, no para España. Yo por eso no culpo a los españoles. Yo al país no le guardo rencor y es que os veo muy negativos con España de todas formas. No creo que esté tan mal. Está estancado, pero no es que en España se viva mal ni sea un país pobre. No, pero tío... Para mudarse a un país extranjero a vivir mal, prefiero vivir mal en el mío. López, tú en España haces una ley para expatriados que trabajen desde casa y tú le traes a España en 2 años 300.000 personas que ganan más de 100.000 euros anuales. Han hecho esa ley hace un año. Lo sabes, ¿verdad? ¿Y la han hecho bien? O sea, si tienen un descuento... Relativamente, sí. Hay un visado para repatriar gente. La acaban de montar hace un año. Un visado para repatriar gente y un visado para nómadas digitales. Pero el problema es que no te fías, güey. El problema que tiene España es que no te fías. Y lo que hoy es A, mañana es B. Entonces, cuando tienes inseguridad jurídica... Por eso hay que pensarse bien las cosas. Pero eso sí, yo lo digo, ¿eh? O sea, como en España, no soy de ningún lado. Ok. Por mí, yo creo que voy a quedar aquí. Pero es que, a ver, Paque, un momento. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, tu España no es la misma España que la de Rorro ni que la de Timbits. Son Españas muy distintas, ¿eh? Claro. O sea, el clima, te lo ha dicho Rorro, el clima en Zaragoza es más duro que en Polonia. Claro, tú vives en Valencia. Claro, tú vives en Valencia, Terraseta. Claro, es que en Valencia se vive muy bien. Claro, Terraseta, paella y mar, ¿no? Pero hay Españas que son mucho más chungas. Para ti es muy jodido, porque tú vives, digamos, o sea, dentro de la élite es la élite de la élite, ¿sabes? O sea, yo sufro, ¿eh? Es un sitio. ¿Cuántos años llevas fuera? Pues mira, con 18 me fui a Madrid, luego me fui a Mallorca 4 años, 4 años más en Barcelona y ahora otros 4 más aquí. Claro. Madrid 2 años. Lo que pasa es que cuando llegues a 11 años empezamos a hablar. Pero en total llevo más de 11 años, ¿eh? Pero 11 años en Alemania, me refiero. Bueno. A ver, pero yo creo que me voy a quedar aquí, porque al final las condiciones de Alemania, a nivel social, cuando ya tienes familia, yo lo digo, con 18 años no estaría donde estoy ahora, o con 20. Pero ahora que ya tengo familia, es que las condiciones sociales son increíbles. Algún día volveré, espero que sí, pero... Bueno, y también puedes bajarte a Valencia de vacaciones y no, el rey. Claro, es la sensación de volver y empezar a soltar billetes es bonita también. Claro, siempre. coño. Tienes ahí tu casita de vacaciones de puta madre, no sé cuántos. Eso sí no me lo ocupan. Claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, vámonos. Sí, ¿no? Yo creo que ha estado bien, ¿eh? 4 horas. Bien. Muy bien. 4 horitas. Bueno, haremos los programas, Wayne. Que esto no... Sí, yo lo dividiremos en 2. Partir esto porque si no nadie llega aquí. Lo dividiremos en 2. Pero muchos likes, a los que hayan llegado al final, like. Y si llegamos a los like y subscribe. 2.000 likes, hacemos un meme especial. Para la tercera parte, 2.000 likes. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. 4 horas de un sábado que podríais hacer 1000 cosas mejores en esos países tan maravillosos, excepto estar en la terracita, porque claro, que bueno, es junio, o sea, hace calor. Ahora hay terracitas. Yo aún no he comido, ¿eh? O sea, yo me he dicho, como tarde cuando acabe el programa y claro. Y claro, la cena ya. Exactamente. Sí, ya voy a pasar directo a la cena. ¿Y queréis hacer esto después a las 9:30 de la noche? Imagínate, Ahí hemos tenido suerte, ahí nos han bendecido,
Hemos tenido suerte de elegir el horario de noche. Bueno, si me lo permitís, yo me voy a ir, Venga. que hay un beer garden que me está esperando, que hay pintas a la escasa cifra, o sea, la escandalosa cifra de 7 euros, 6 libras. ¡Oh, Dios mío! Claro, esa es otra. Eso sí se valora. Qué robo. Eso es todo Londres, amigos. Bienvenidos a Londres, las pintas son 7 de Londres, 7 euros, 6 libracas. Pero bueno, tío. al menos hay buena música. Nos vemos, un placer por estar aquí con nosotros, un placer a todos. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y vamos cerrando. Chao, amigos. Hasta Abrazo. luego. Gracias a todos.